tal, amigos? Nos encontramos una vez más en el Biombo de la Abuela, en este espacio en el que nos estamos acostumbrando a comentarles cosas, contarles otras, de esas que habitualmente no nos llegan o que de lo contrario nos llegan recortadas, cercenadas, tergiversadas a través de los medios de comunicación. Bueno, y hoy no es una excepción. Nos despertamos esta mañana pudiendo leer en el órgano de prensa cómplice de la dictadura y representante de la derecha más recalcitrante de nuestro país, como es el diario El País, con un enorme titular que decía que el Frente Amplio y el gobierno estarían investigando y pensando en la posibilidad de sustituir al ministro Enrique Pintado al frente de la cartera de Transporte y Obras Públicas. Todo esto venía por una denuncia que realizaba el diputado colorado Fitzgerald Cantero, en el cual se asombraba por el imponente gasto que había demandado la refacción del despacho del ministro, que había costado algo así como 180.000 pesos, 189.000 pesos, algo por el estilo. Bueno, resulta que leyendo hasta algunos minutos atrás el portal de noticias de Presidencia de la República, hay un desmentido rotundo de parte de Presidencia diciendo que no se está pensando en sustituir al ministro y que aquello que expresa el referido matutino no pasa, una vez más, de falacias como las que nos tiene acostumbrados este diario que, bueno, cada día que pasa demuestra más claramente su odio, su rechazo hacia la fuerza política que gobierna el país. Y no podía ser de otra forma, porque ahora, escuchando las informaciones que nos llegan de parte de asesores y de parte de la División de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la cosa queda mucho más clara, como lo recoge el mismo diario, muy diferente a lo que expresa el titular. En el propio diario, en la entrevista que se le hace a algunos integrantes de la División de Arquitectura, se deja muy claro cuáles son los motivos que llevaron a hacer esta reforma en el despacho del ministro Pintado. En realidad no fue una reforma en el despacho, sino que se transformó una pequeña cocinita inútil que había en el edificio del ministerio para transformarlo en una ampliación de un despacho para que el ministro pueda tener mayor comodidad para tener un vínculo más cercano con sus allegados. Y bueno, obviamente, en los niveles a los que nos estamos refiriendo, una reforma de 180 y algo de miles de pesos, convengamos, no parece ser demasiado. Acá en Rivera nomás tenemos conocimiento que hace pocos meses atrás se construyó una rampa de acceso a la Intendencia Departamental de Rivera que costó algo más de 100.000 pesos. Y convengamos, una rampita de no más de 2,5 metros, 3 metros de largo. Pero bien, dejando este tema de lado, otro de los asuntos que nos convoca y ampliando aquello que veníamos hablando en semanas pasadas, cuando nos referíamos al nivel inflacionario y comparábamos lo que habían sido la inflación acumulada de los gobiernos frente amplistas con los gobiernos anteriores de blancos y colorados, y que se evidenciaba muy claramente que los niveles inflacionarios de nuestros gobiernos frente amplistas están muy por debajo de las cifras que ostentaban blancos y colorados, y donde también hablábamos del nivel de aumento del salario mínimo nacional, comparándolo con lo que habían sido los aumentos durante los gobiernos blancos y colorados y lo que han sido los aumentos en el gobierno frente amplista. Bueno, ahora sumamos una perlita más. Digamos que el año 2013 se observó un incremento real del salario uruguayo en el orden del 3,3%, lo que hace un acumulado en los 9 años que llevamos de gobierno frente amplista de 43%. 43% de incremento real de salario, o sea, de poder de compra, de poder de adquisición, compra de cosas, y como lo observamos obviamente. Semana pasada hablábamos, por ejemplo, que hay preocupación en las empresas de transporte interdepartamental, sobre todo, que se quejaban en Montevideo de que había una importante merma en la venta de pasajes en la terminal de Tres Cruces. Y eso obedecía a que hay un parque automotor mucho mayor circulando por calles y carreteras de nuestro país. ¿Producto de qué? Bueno, de que el uruguayo compra más vehículos de lo que podía comprar anteriormente. El uruguayo viaja más, el uruguayo compra más. En definitiva, el uruguayo tiene una mejor calidad de vida
de la que nos tenían acostumbrados gobiernos blancos y colorados. Para terminar este espacio, amigos, hubiéramos querido llegar aquí para comentar lo que hubiera sido el acto de festejo de los 43 años de la fundación de nuestro Frente Amplio, que se iría a celebrar en el balneario de Piriápolis, en el departamento de Maldonado. Como ustedes saben, las inclemencias del tiempo, la incesante lluvia que realmente nos tiene preocupados a gran parte del país, porque ya hace más de 15 días que no cesan las lluvias en algunos lugares y que todo indica que tendremos al menos una semana más, generando importantes números de evacuados, rutas destrozadas, caminos vecinales deshechos. Bueno, todo eso ha hecho con que el Frente Amplio haya tenido que cancelar este acto que estaba previsto para Piriápolis y transferirlo para lo que será para la fecha del 26 de marzo, y ahí sí se podrá finalmente festejar los 43 años de fundación de nuestro Frente Amplio. Pero esto a nivel nacional. A nivel departamental, los riverenses, frente amplistas, sí tuvimos la oportunidad de festejar como corresponde este aniversario tan importante. En la sede del Club Progreso, que fue la sede alternativa que se manejó, puesto que también para Rivera teníamos anuncios de importantes precipitaciones que finalmente no se concretaron, pero concretamente allí en el Club Progreso se reunió la militancia y la dirigencia frente amplista para festejarlo. El acto inició con la presentación por parte del comité de base de Pepe Royol de un excelente documental en el que en una concisa selección de imágenes entre las que había fotografías, gráficos y videos, se dejaba muy en claro el porqué de esta fuerza política que crece y no deja de crecer desde el momento de su fundación en el año 1971. Y hacía un raconto en este trabajo excelente que hacían los compañeros del Pepe Royol de lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio a nivel nacional, pero sobre todo a nivel departamental, las mejoras que ha traído para nuestra comunidad riverense. Y usted se preguntará, pero caramba, ¿y por qué no se dicen estas cosas? Y bueno, no se dicen en parte porque también tenemos nosotros, los Frente Amplistas, una buena parte de la responsabilidad de no haberlo sabido transmitir debidamente, de permitir que otros se apropien de aquellas obras que son financiadas y generalmente impulsadas por nuestro gobierno. Bueno, ya está en la hora que empecemos a cambiar la pisada y que empecemos a mostrar lo que ha hecho el gobierno del Frente Amplio o los gobiernos del Frente Amplio para nuestro departamento de Rivera. Y en ese sentido ya en las próximas horas los compañeros del Pepe Royol ciertamente van a disponer que este excelente trabajo pueda ser visto por la totalidad de la comunidad riverense y no solamente para aquellos que asistieron al acto de la otra noche en el Club Progreso. Pero el acto siguió con una parte oratoria interesante, entre los que estuvieron hablando allí el presidente de nuestra mesa política departamental, el compañero Luis Carlos López. Le siguió en el uso de la palabra Álvaro Gómez en representación de la Juventud Frente Amplista, Saúl Aristimuño en representación, bueno, mejor dicho, el diputado Saúl Aristimuño de Compromiso Frente Amplista y el diputado Rubenson Silva del Partido Socialista. Todos ellos obviamente resaltaban entre tantas cosas interesantes que dijeron, algo que no es novedad para nosotros, pero que siempre es bueno mostrar por qué somos tan diferentes a los demás partidos, siempre recalcando lo que es la unidad. ¿Qué otro partido, le pregunto yo a usted, compañero que me está viendo, qué otro partido tiene la posibilidad de hacer un acto conjunto de todo el partido? ¿Verdad que no? Hace poquitas semanas, se puede decir, tuvimos la presencia en nuestra ciudad de dos importantes líderes de ambos partidos tradicionales, cada uno de ellos reuniéndose con un pequeño grupo de personas por separado, porque entre ellos no se pueden ni ver. Lo cierto es que el Frente Amplio sigue siendo el único partido capaz de organizar un acto conjunto de todos los sectores que lo componen y nuclear una nutrida concurrencia allí en la sede del Club Progreso. Algunas de las cosas que se destacaron en las alocuciones, bueno, como decía, se resaltó el carácter de unidad que impera en el Frente Amplio. Sobre todo una arenga importante a los compañeros hubo por parte de todos los oradores, en el sentido de decir que hay que recuperar
aquella capacidad de militancia que teníamos los Frente Amplistas hace años atrás. Recuerdo alguna cosa que decía Rubensson Silva allí, cuando decía, por ejemplo, o Saúl Aristimuño creo que lo había dicho, que cuando se fundó el Frente Amplio y el primer acto que se hizo, se creyó que iba a ser mayor la votación que íbamos a tener en el año 71 y que finalmente tuvimos algo así como 300.000 votos. ¿Qué había pasado? Es que esos 300.000 votos se habían movilizado efectivamente en las calles, en las colas de los supermercados, en todo lado. Entonces aparentaba tener una mayor caudal electoral. ¿Y qué nos ha pasado, compañeros, a lo largo de los tiempos? Bueno, nos ha pasado que hemos perdido el poder de militancia, el Frente Amplio no ha dejado de crecer, pero sí hay que reconocer, hay que hacerse la autocrítica de que nos hemos, como se dice vulgarmente, achanchado. Nos hemos quedado en casa y dejado las decisiones o las resoluciones en manos de la dirigencia. Y es hora de que volvamos a recuperar ese trabajo militante que otrora tuvimos. Y como bien decían tanto Luis Carlos López como Saúl Aristimuño y como Rubensson Silva también, no habrá gobierno colorado para siempre en Rivera. No sabremos si será en esta elección, en la próxima o dentro de 3, pero lo cierto es que en algún momento la ciudadanía riverense despertará, ya sea porque se acabarán los recursos para pagar tantos favores como los que nos tiene acostumbrados este gobierno colorado de Rivera, o porque sencillamente la gente se empezará a preguntar por qué en todo el país, en todas las intendencias se siguen haciendo obras y que antiguamente no se hacían, anteriormente no se hacían. Bueno, la respuesta es obvia. Se pueden hacer obras en Rivera, en Cerro Largo, en Tacuarembó, en Artigas, en el departamento que usted elija. ¿Gracias a qué? A que tenemos un gobierno frente amplista que disponibiliza con corrección los recursos generados a través de los impuestos. La reforma constitucional del año 96, que creara el Fondo de Desarrollo del Interior, como decía, está vigente desde el año 96. Sin embargo, el Frente Amplio llega al gobierno recién en el año 2005 y recién en el año 2005 los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior empiezan a ser mejor distribuidos, de mejor manera y que efectivamente se están viendo. No le preguntamos desde el gobierno nacional qué pelo político tiene cada intendencia departamental. Le corresponde una cuota aparte, esa cuota aparte llega en tiempo y forma, aunque algunas intendencias, como la de Rivera, luego se encarga de decir lo contrario. Lo cierto es que, compañeros, estamos llegando al final de esta edición de hoy, con la satisfacción de venir a comentarles esto, de que, bueno, Rivera considero yo que debe haber sido tal vez el único departamento del país en el que pudimos los Frente Amplistas festejar en tiempo y forma los 43 años de la fundación de nuestro frente, y que, como bien les decía, la campaña, como les decía la semana pasada, la campaña electoral que hace muchísimo tiempo empezó para otras tiendas, recién empieza para nosotros, y vaya si ha empezado bien. Los números que nos dan las encuestas de todas las empresas encargadas en medición de opinión nos dan que ciertamente hay una muy buena posibilidad de que el Frente Amplio retenga el gobierno, lo retenga con mayorías parlamentarias y posiblemente con un margen aún mayor del que hoy tiene. Esperemos que sea así. No queremos realmente, le pedimos a usted, compañero Frente Amplista, no queremos que nos pase de retener el gobierno sin mayorías parlamentarias. ¿Ya pensó usted lo que nos puede llegar a costar depender de un solo voto blanco o colorado? ¿Ya pensó usted las concesiones que deberemos hacer, se deberá hacer por parte del gobierno Frente Amplista en caso que se llegue a depender de un solo voto blanco o colorado? Más vale ni pensar. No queremos volver a los tiempos en los que para poder aprobar una ley había que salir a repartir empleos a diestra y siniestra. ¿Verdad que no? Bueno, a redoblar el esfuerzo, compañeros, y esperemos que noticias como esta que los dábamos al principio de esta audición de hoy podamos seguir compartiéndolas con ustedes en las próximas semanas. Será hasta la próxima, amigos.